Madonna. Vida y carrera. 1984 hasta 1987. Like a Virgin, Primer matrimonio, True Blue y Who's That Girl. En enero de 1984, Madonna adquirió mayor notoriedad al actuar en American Bandstand y Top of the Pops. Su imagen, sus actuaciones y sus videos musicales influyeron en las jóvenes y las mujeres. El estilo de Madonna se convirtió en una de las tendencias de la moda femenina de la década de 1980. Creado por la estilista y diseñadora de joyas Marie Paul, el look consistía en tops de encaje, faldas sobre pantalones capri, medias de rejilla, joyas con el crucifijo, brazaletes y pelo decolorado. La popularidad de Madonna siguió aumentando a nivel mundial con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, Like a Virgin, en noviembre de 1984. Se convirtió en su primer álbum número 1 en Alemania, Italia, los Países Bajos, Nueva Zelanda, España, el Reino Unido y los Estados Unidos. Like a Virgin se convirtió en el primer álbum de una mujer en vender más de 5 millones de copias en los Estados Unidos. Más tarde, fue certificado como diamante por la Asociación de la Industria Discográfica de América y ha vendido más de 21 millones de copias en todo el mundo. La canción que da título al álbum sirvió de primer sencillo y ocupó el primer puesto en la lista Hot 100 durante 6 semanas consecutivas. Atrajo la atención de organizaciones conservadoras que se quejaban de que la canción y el video que la acompañaba promovían el sexo prematrimonial y socavaban los valores familiares, y los moralistas intentaron que se prohibiera la canción y el video. Madonna recibió una gran cobertura mediática por su interpretación de Like a Virgin en la primera edición de los premios MTV Video Music Awards de 1984. Con un vestido de novia y guantes blancos, Madonna apareció en el escenario encima de una tarta de boda gigante y luego se revolcó sugerentemente por el suelo. La MTV lo consideró retrospectivamente como una de las actuaciones pop más icónicas de todos los tiempos. El segundo sencillo, Material Girl, alcanzó el número 2 en el Hot 100. Mientras rodaba el video musical del sencillo, Madonna empezó a salir con el actor Sean Penn. Se casaron el día de su cumpleaños, en 1985. Madonna entró en el cine convencional en febrero de 1985, comenzando con su cameo en Vision Quest. La banda sonora contenía 2 nuevos sencillos, su número 1 en Estados Unidos, Crazy for You, y otro tema, Gambler. También interpretó el papel principal en la comedia de 1985 Desperately Seeking Susan, una película que presentó la canción Into the Groove, su primer número 1 en el Reino Unido. Su popularidad hizo que la película fuera percibida como un vehículo de Madonna, a pesar de que ella no era la actriz principal. El crítico de cine del New York Times Vincent Canby la nombró una de las 10 mejores películas de 1985. A partir de abril de 1985, Madonna se embarcó en su primera gira de conciertos en Norteamérica, el Virgin Tour, con los Beastie Boys como teloneros. La gira supuso el punto álgido del fenómeno Madonna Wannabe, ya que muchas asistentes se vestían como ella. En ese momento lanzó 2 éxitos más, Angel y Dress You Up, haciendo que los 4 sencillos del álbum alcanzaran el top 5 de la lista Hot 100. En julio, las revistas Penthouse y Playboy publicaron varias fotos de Madonna desnuda, tomadas cuando trabajaba como modelo artística en 1978. La publicación de las fotos causó un gran revuelo en los medios de comunicación, pero Madonna se mantuvo impávida y desafiante. Las fotografías se vendieron por un valor de hasta $100,000. Se refirió a estos hechos en el concierto benéfico Live Aid de 1985, diciendo que no se quitaría la chaqueta porque los medios de comunicación podrían utilizarla en mi contra dentro de 10 años. En junio de 1986, Madonna lanzó su tercer álbum de estudio, True Blue, inspirado y dedicado a su marido Penn. La revista Rolling Stone se mostró impresionada con el trabajo, escribiendo que el álbum suena como si saliera del corazón. Se lanzaron 5 sencillos, Live to Tell, Papa Don't Preach, True Blue, Open Your Heart y La Isla Bonita, que alcanzaron el número 1 en Estados Unidos.
El álbum encabezó las listas de éxitos en 28 países de todo el mundo, un logro sin precedentes en aquella época, y sigue siendo el álbum de estudio más vendido de Madonna, con unas ventas de 25 millones de copias. True Blue apareció en la edición de 1992 de los récords mundiales Guinness como el álbum más vendido por una mujer de todos los tiempos. En 1986, Madonna protagonizó la criticada película Shanghai Surprise, por la que recibió su primer premio Golden Raspberry a la peor actriz. Debutó en el teatro en una producción de Goose and Tom Tom de David Rave. Tanto la película como la obra estaban protagonizadas por Penn. Al año siguiente, Madonna participó en la película Who's That Girl. Contribuyó a la banda sonora con 4 canciones, entre ellas el tema principal y Causing a Commotion. Madonna se embarcó en la gira Who's That Girl World Tour en junio de 1987, que se prolongó hasta septiembre y batió varios récords de asistencia, entre ellos el de más de 130.000 personas en un espectáculo cerca de París, que fue entonces el récord de asistencia a un concierto femenino de todos los tiempos. Ese mismo año, publicó un álbum de remezclas de éxitos anteriores, You Can Dance, que alcanzó el número 14 en el Billboard 200. Tras 2 años de matrimonio tumultuoso, Madonna solicitó el divorcio de Penn el 4 de diciembre de 1987, pero retiró la petición unas semanas después. Si este video te gustó, dale like, suscríbete, comenta y activa la campanita. Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube.